Porque en el fondo de lo que estamos hablando, o al menos desde la ribera occidental, es de economía. Y al menos lo que nos importa a la ribera occidental es economía. Y lo que realmente nos estamos dando cuenta con este proceso revolucionario es que lo que le importa a la ribera sur es el cambio. Son dos percepciones muy diferentes. Yo también quisiera hacer una serie también de reflexiones al hilo también de lo que yo os estaba comentando antes, son las siguientes. Porque precisamente la semana pasada había una noticia, el presidente Obama hablaba de que iba a plantear una estrategia regional para el Mediterráneo y que era importante plantear él hablaba de un plan Marshall para el mundo árabe. Hoy precisamente tenemos otra noticia en la que se habla de que el G8 se ha planteado, ha valorado la importancia política que tiene el espacio árabe y cree necesario aportar 30.000 millones para apoyar el proceso de reformas tanto en Túnez como en Egipto. Y yo me pregunto, este plan Marshall para el mundo árabe, estos 30.000 millones de dólares para el mundo árabe, ¿a cambio de qué? ¿Estamos hablando de una nueva colonización del espacio árabe? Quizás sí. ¿A cambio de qué favores posteriores o a cambio de qué prebendas posteriores los gobiernos surgidos de estos procesos de cambio político estarán en deuda con Occidente? Y ese es un problema que ha tenido históricamente el mundo árabe. Os comento, el mundo árabe, a partir de los años 50, o mejor dicho, entre los años 50 y los años 60, vive lo que yo he llamado su primer proceso de transición política, que es la llegada a la independencia. Y hay dos ideas clave en ese proceso de llegada a la independencia. La primera de ellas es que queremos emanciparnos de esa dependencia política de Occidente, y la segunda idea es que queremos ser libres para decidir nuestro futuro. Y esas ideas son las que sustentan el nacionalismo en el mundo árabe, capitaneado por Abdel Nasser. El problema de este proceso o de esta primera transición política con la llegada de la independencia ha estado justamente en que el transcurso de los tiempos nos ha demostrado de que Occidente ha seguido controlando el espacio árabe, que realmente la independencia no sirvió para solventar los problemas endémicos que tenía el mundo árabe, y lo peor de todo es que las independencias surgieron para mantener en el poder a las mismas jerarquías locales que estaban colaborando con los gobiernos occidentales. Es decir, el mundo árabe tomó conciencia de que la primera transición ha sido un proceso fallido. Por eso incluso yo muchas veces hablo de que estamos ahora mismo en lo que se denominaría la segunda transición política del espacio político árabe, donde, a diferencia de la primera, que ocurre en la década de los 50 y de los 60 con el proceso de acceso a la independencia, ahora es el pueblo y no los líderes los que reclaman el cambio. Ahora el protagonismo está en la sociedad civil, que es el que tiene que ser realmente el guardián de su futuro, ¿no? Por lo tanto, esas preguntas que os comentaba antes, que soltaba en el aire, ese interés que ahora otra vez pone de manifiesto el Occidente con el espacio árabe, ese deseo de recolonizar el espacio árabe fundamentalmente por Estados Unidos y por la Unión Europea. Tenemos que tener conciencia también, tenemos también que os apunto el hecho de que Estados Unidos se ha dado cuenta de que el proceso de Barcelona, es decir, el proceso por el que la Unión Europea se intenta acercar al mundo árabe, ha fracasado, y en cierta forma, consciente
de la cantidad de recursos energéticos que hay en el espacio árabe, se da cuenta de que es un espacio que hay que controlar y es posible controlar. Y son algunos datos que tenemos que valorar. Si viéramos cuál es el futuro del proceso, o si nos planteáramos cuál es el futuro del proceso desde luego no podrá avanzar si no es desde el protagonismo de la sociedad civil. Esa es una de las claves, por ejemplo, que alimentó el proceso en Túnez y que lo hace seguir vivo. De hecho, por ejemplo, en Túnez estamos viendo cómo realmente quien está exigiendo al gobierno los avances hacia el cambio es la sociedad civil. Y eso también es lo que diferenciaba a Túnez con respecto a otros países que han emprendido su proceso revolucionario y que en cierta forma no han avanzado tanto, porque no tenían una sociedad civil articulada. Por tanto, protagonismo de la sociedad civil. Otra reflexión también que yo os lanzo, ¿no?, en este proceso revolucionario, ¿no? Los gobiernos occidentales, ¿verdad?, valoramos positivamente el avance hacia la democracia del mundo árabe. Pero, ¿y en el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos? ¿En el caso de Arabia Saudí? ¿En el caso de Qatar? Nadie pone en cuestión el respeto a los derechos humanos, nadie pone en cuestión la democracia en estos países, porque, por ejemplo, os pongo un caso muy específico. En el caso de Arabia Saudí, es que no es ya que no exista democracia, es que no hay elecciones directamente. Por lo tanto, estamos jugando con una doble vara de medir. Estamos exigiendo procesos democráticos en los países árabes, cosa que yo valoro y creo que es el camino, pero sin embargo en ningún momento dado censuramos la actitud de ciertos países aliados de Occidente que ni respetan los derechos humanos. Desde luego su actitud hacia la mujer es una actitud de cierta forma de desigualdad manifiesta, la pena de muerte. Es decir, creo que estamos jugando con una doble vara de medir, ¿verdad? De hecho, yo como conclusión también entiendo que o hablamos de democratización de todo el espacio árabe, incluido las monarquías petroleras y las que no son monarquías petroleras, o no estamos hablando, o no estamos siendo coherentes con el principio de apoyo a este proceso de cambio del que todos somos partícipes, ¿no?